Curso de Filosofía para la Vida. Parte 1. Nociones generales. El origen de la filosofía, la vieja Grecia. Del mito al logos. Los naturalistas griegos. Las características del saber filosófico. Definiciones de filosofía. Ciencia, religión y filosofía. División de la filosofía. Importancia y utilidad de la filosofía. La filosofía es una materia humana. Las materias humanistas no se enfocan al conocimiento crudo de las cosas ni a las técnicas para transformarlas. Las materias de este grupo se dedican más bien a reflexionar con un claro objetivo final, permitirnos alcanzar una madurez y plenitud de identidad y reflexiva, permitirnos mejores condiciones de vida, hacer de nosotros personas independientes, justas, juiciosas. Esas materias están encaminadas entonces al ser. Son materias especulativas o reflexivas. Se especializan en el reflexionar respecto de nuestra condición de seres humanos. Este curso pretende ofrecer herramientas para comprender desde una perspectiva filosófica la problemática del mundo contemporáneo y con ello entender el porqué y el cómo nos afecta en nuestra vida diaria. La filosofía, materia que conoceremos en este curso, pertenece a este grupo. Su función es reflexionar sobre el propio hombre, sobre la existencia, sobre el porqué y para qué de nosotros mismos. A través de este curso conoceremos brevemente algo en la historia formal de esta disciplina y reflexionaremos sobre su importancia y la relevancia que tiene para el mundo actual, un mundo donde cada vez es más claro que sabemos y hacemos, donde urge que también sepamos ser, qué somos, quién soy, quién eres, para qué estamos aquí, por qué deberíamos actuar de esta o de aquella forma, qué es el ser humano y cómo se distingue de las demás especies de animales de este mundo. Son todas ellas preguntas propias de la filosofía, cuya aventura estamos a punto de comenzar. El origen de la filosofía. La vieja Grecia. Etimológicamente la palabra filosofía procede de los términos griegos philos, philein, amar, aspirar, y sofía, sabiduría, por lo que su significado sería amor o aspiración a la sabiduría. Numerosos autores antiguos consideran a Pitágoras como el inventor del término, ya que en su viaje por Grecia fue interrogado por el tirano Leonte de Fliunte sobre su profesión, a lo que él le respondió que no era sabio, sino amante o buscador de la sabiduría, filósofo. El objetivo de la filosofía es, por tanto, saber, conocer, dar respuesta a las preguntas que todos nos planteamos relacionadas con la naturaleza y su creación, abandonando los mitos para dar protagonismo al logos. Del mito al logos. El cambio de la filosofía trajo no solo para Grecia, sino para el mundo entero, dominado hasta antes de su aparición por los mitos. Se puede resumir con esta aseveración. La filosofía le dio un giro a un tipo de conocimiento que pretendía explicar lo conocido a través de lo no conocido, para tratar de explicar lo no conocido a través de lo conocido. Aquí una explicación breve. El mito va de lo no conocido a lo conocido. Es decir, partiendo de todas esas cosas que no conocemos y que tampoco tenemos una seguridad total de que existan, intenta, a partir de ahí el mito, intenta explicar toda esta realidad que estamos viviendo. Y la filosofía es de lo conocido, explica lo no conocido. O sea, a partir de estas cosas que estamos viendo, todo este conjunto de elementos en la naturaleza, tratamos de explicar aquello que no conocemos. Es un cambio total que le da la filosofía a las antiguas creencias. Ahora estamos hablando de la razón, que es prácticamente la herramienta fundamental en la que vamos a recorrer el camino que se llama filosofía.
El hombre de las cavernas ya había experimentado los fenómenos naturales como el sol, la lluvia, los eclipses, el frío, las tormentas, etc. Sin embargo, aunque los conocía, no podía explicarlos. Para explicarlos recurrieron al mito, que es una invención que intentaba explicar lo que había visto a partir de cosas que nunca vieron. Seguro que empiezas a intuir la explicación. Podemos decir que los vikingos conocían los relámpagos, pero por supuesto que no sabían explicarlos. Entonces crearon historias fantásticas para justificar su existencia, a partir de cosas que ni siquiera podían ver, en este caso, con el famoso mito de Thor, ese dios iracundo que provocaba truenos con la fuerza incluso de sus pies. Ahí ya con esta pequeña explicación ya sabemos cómo es la forma de analizar del mito. O sea, ven un rayo, pues se lo atribuyen a ese gran dios Thor, que ni siquiera lo conocen, pero que crean esta historia para explicar por qué se da la fuerza, sobre todo del rayo. Los griegos habitaron en un momento específico y un lugar específico que les permitió hacer ese cambio en el paradigma del conocimiento. La palabra que usaron para eso era logos, y aunque tal vez no lo hayas reparado en eso, hoy usamos esa palabra en muchísimas disciplinas que tienen que ver con el conocimiento. Por eso es muy importante saber aquí que la palabra logos está casi en todo. Por ejemplo, biología, ahí está el terminal GIA, que es también el terminal de logos, y así en diferentes contextos y en diferentes disciplinas del estudio humano. Tales de Mileto, por ejemplo, propuso que el origen de la vida, Tales de Mileto propuso que el origen de la vida debía estar en el agua. O sea, ya estamos prácticamente analizando el por qué existen todas estas cosas que vemos. El hombre se encuentra ante el mundo y empieza a cuestionar todo y a tratar de buscar una explicación un poquito más racional al origen de todo. Tales de Mileto dice que todo es por el agua. Gracias al agua es que se le da origen a toda la vida. Anasímedes en el aire, Empédocles en los 4 elementos, Demócrito en lo que él le llamó por primera vez átomos, es decir, pequeños componentes indivisibles, aunque la palabra átomo, como seguro ya sabes, significa sin división, aunque no se refería a lo que nos referimos hoy en ciencia, mucho menos en la física cuántica. La idea de que debe haber un principio eterno, inmutable e indivisible, como todas las demás aquí brevemente mencionadas, aunque todavía no se acercan al concepto de átomo que hoy se sabe en la física cuántica, pero está tratando de explicar las cosas desde el punto de vista racional, este pensador llamado Demócrito. Los naturalistas griegos. La gran épica griega de Homero y Hesíodo retrató vivamente el politeísmo de los primeros griegos, que contrastaba tan fuertemente con el monoteísmo del judaísmo, el cristianismo y el islam. Parece que este politeísmo permitió el desarrollo de la filosofía y el inicio de la ciencia. Para los griegos no había ningún dios único y poderoso con un libro revelado que convirtiera en sacrílego pensar en causas naturales. Tampoco había una clase sacerdotal poderosa como en Babilonia, Egipto e Israel para reclamar el monopolio del pensamiento sobre lo natural y lo sobrenatural. En consecuencia, nada prevenía a los pensadores de Grecia de llegar a conclusiones diferentes. Ernest May, el crecimiento del pensamiento científico. Ahí es una de las obras citadas también.